con la esperanza que la llegada de Pablo Gómez a la Unidad de Inteligencia Financiera no se convierta en un brazo vengativo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los columnistas de El Universal ven con inquietud la llegada del exlegislador a la dependencia. En otra edición de Con los de Casa, Valeria Moy, Maite Azuela, Héctor de Mauleón, Juan Pablo Becerra Acosta y la reportera Ivette Saldaña, en moderación del director editorial del Gran Diario de México, David Aponte, coincidieron en que Pablo Gómez tiene un perfil ajeno a la dependencia. Pablo Gómez es, hasta donde me acuerdo, y si no me corrigen, es economista. Entonces no veo que haya tenido jamás experiencia así. Lo que sí sé es que es una persona enjundiosa y que espero, de verdad, que no vayamos a tener una unidad de inteligencia financiera vengativa políticamente, desapegada a lo que tendría que ser su trabajo, que es la ley, y que no vayamos a ver una cacería de brujas espantosa, ¿no? Lo de la boda, pues tremendo horror, ¿no? Yo creo que tú tienes que entender, cada quien se puede casar donde quiera y con quien quiera y a la hora que quiera y gastarse el dinero que quiera. Pero me parece también, me parece que fue un exceso probablemente que lo ocurrieran, pero también tienes que entender con quién estás trabajando. Y si estás trabajando con una persona que tiene estos aspavientos y estos arrebatos de austeridad y de iluminación y de que seamos franciscanos, no haces una boda y llama. O sea, y si la haces, pues invita a tus cuates, pero no invites a 300 personas. Esa es mi opinión. Ahora, lo más grave me parece es lo que viene. Si había avances, si se había portado bien la unidad de inteligencia financiera, dicen algunos, ojalá y no se vaya a convertir eso en un escuadrón de venganzas, ¿no? Me abstengo por completo de opinar sobre la boda siempre y cuando no haya habido recursos públicos invertidos de por medio y hasta donde sé no los subo. Entonces no me corresponde hacer ningún juicio al respecto. Lo que creo es que hablando de instituciones, pues sí lamento y no creo que se tenga que volver una costumbre, que las decisiones de a quién colocas a la cabeza de una institución sean resultado de un ataque colérico, ¿no? De alguna manera para seguir sustentando una narrativa de simulación de combate a la corrupción, porque lo que le molesta aparentemente es la opulencia, no la corrupción. Si la opulencia no lleva corrupción en sí misma, le da lo mismo, la opulencia es lo que le molesta. Y cuando hay corrupción y no hay opulencia, es bajo perfil, siguen siendo sus aliados políticos, no hay ninguna determinación para remover a quien sí debería de removerse. Yo la verdad es que, bueno, tampoco estoy aquí para defender el perfil de Nieto, pero claramente era un perfil mucho más adecuado para pues dirigir la unidad de inteligencia financiera que el de Pablo Gómez. Y me sorprende mucho que el referente de Pablo Gómez sea su liderazgo en el movimiento del 68, cuando ahora como senador de la 4T, si algo ha impulsado Pablo Gómez es la militarización de la seguridad pública, y creo que ha traicionado por completo lo que cualquier estudiante de aquella época hubiera impulsado después de lo ocurrido en el 68. Entonces, si este es su referente, pues imagínate cuando llega ahí sin necesariamente tener una trayectoria, porque bueno, pues tampoco era una institución, es una institución más o menos nueva. Tampoco le podíamos pedir a Nieto que tuviera demasiada experiencia, pero si había sido quien dirigía la FEPADE, pues algo sabía de fiscalizar recursos. Creo que de lo que sabe Pablo Gómez es más bien pues de filias y fobias políticas. Entonces ya veremos cuál es el resultado. Pues a mí esto de considerar que es un error, se me hace que es como naturalizar que las bodas en México deben estar al gusto del presidente. Estoy de acuerdo con Maite en el que eso, además el presidente dijo que sabía que estaba invitado, o sea, que estaba al tanto. Yo creo que más bien tuvo que ver, estamos frente a un asunto de tenebra política completa, una cosa de una carambola de varias bandas que se arma a partir de mentiras flagrantes, que se hace crecer con una intención determinada y que culmina en una cosa que es de verdad sorprendente. A mí hubo un tuit que me impactó, que decía, se te cae el metro y eres presidenciable, te casas y se hace un escándalo en tu boda y pierdes el trabajo. Es
le mete esa rareza o acentúa esa rareza que ha dominado lo que se llama, o lo que han llamado los 4T, que depende de las vísceras de un personaje, tolerando las casas de Bartlett, tolerando las casas de Irma Heréndira, los contratos, los billetes, lo que ha salido de sus hermanos, etcétera, y dándose baños de pureza con una doble moral, pues que la verdad espanta. Creo que esto enturbió muchísimo el panorama. Tiene que ver, creo, con la sucesión presidencial y pone el clima político de México en una tensión pues muy extraña, ¿no? La unidad de inteligencia financiera da unos juguetes impresionantes si lo que queremos es combatir la corrupción de verdad, ¿no? Dicen por ahí esa bonita frase de hay que seguir el dinero, ¿no? Hay que seguir el dinero, y lo que te da la herramienta para seguir el dinero es la unidad de inteligencia financiera. Todas las herramientas que están ahí contenidas, el poder que tiene la unidad de inteligencia financiera, creo que no lo hemos dimensionado en su justa magnitud. Si verdaderamente quisiéramos como país combatir la corrupción, la unidad de inteligencia financiera te permite hacer un montón de cosas. La unidad de inteligencia financiera depende de la Secretaría de Hacienda. ¿Quién anuncia el cambio? La Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación. ¿Qué está pasando ahí? ¿Dónde quedó el secretario de Hacienda? O sea, ¿cómo permitió el secretario de Hacienda, ojo, recién estrenado secretario de Hacienda, un secretario de Hacienda que va a tener mucho más fuego, que tiene mucho más escucha, que el presidente lo oye, que el presidente escucha sus consejos porque lo convenció, pasó mucho tiempo? ¿Dónde quedó el secretario de Hacienda? No está el secretario de Hacienda, y el aviso lo da el secretario de Gobernación. ¿Por qué? O sea, creo que las señales que eso nos manda no son muy halagüeñas, sinceramente, porque no queda muy claro si estamos buscando combatir la corrupción o sinceramente es un tema nada más político, de imagen, opulencia, ¿no? Entonces eso para mí fue muy, muy notorio. Si tú sabes que a tu jefe le gusta esta doble moral y no le gustan las bodas ostentosas, y ya habíamos tenido otra, ¿qué necesidad, no? Entonces, a mí sí me gustaría que alguien me contara por qué, si bien tenemos el derecho todos de casarnos cuando queramos y hacer las bodas como queramos, pero estando en un gobierno como el que tenemos, yo creo que sí se expuso, yo creo. Y la otra pregunta que todos tenemos es, ¿qué tanto se va a endurecer la unidad de inteligencia financiera, más de lo que ya estaba, que veíamos nada más que eran como investigaciones muy dirigidas? Pues eso es nada más. A ver qué pasa con Pablo Gómez. Y sí, lo que se está mencionando, para cerrar, lo que se está mencionando es que no pase de ser el titular de la unidad de inteligencia financiera a ser un comisario de la unidad de inteligencia financiera, donde se le dé un uso político mucho mayor, porque vimos otros casos, no se le dé un uso político a la famosa UIF.